Así es, y te acuerdas que hace una semana y media atrás lo abordamos, estuvimos conversando con la gente que nos decía cuál era su parecer, que es quizás una de las patas que tiene esta mesa para ver una solución en el corto plazo idealmente. Ese día yo te comentaba que el Consejo Municipal de Temuco había presentado un oficio a la Seremi de Transporte para poder tener una respuesta de qué pasaba. Bueno, conversamos con un concejal que es el precursor de este oficio, que es el concejal Marco Antonio Vázquez, acerca de qué es lo que estaba pasando y qué respuestas dio en definitiva la Seremi a la solicitud planteada por el Consejo Municipal, que fue aprobada en un Consejo Municipal propiamente tal, perdón, y fue votado por unanimidad. Fue votado por unanimidad, Patricio, y se hizo presente esta situación. ¿Te acuerdas que hablábamos de la modernización de las micros? Tiene que ver todo en ese aspecto. ¿Por qué? Porque lo que señala el concejal es que habría una solución definitiva en marzo al tema de la frecuencia de los buses, dado que a contar de esa fecha ya se va a contar con recursos frescos para poder tanto realizar la fiscalización como poder hacer un control más acabado. Escuchemos lo que nos planteó justamente el concejal al respecto de este oficio que presentaron como Consejo Municipal y cuál fue la respuesta de la Autoridad de Transporte. Escuchemos. Claro, todas nuestras vecinas de Temuco van a sus casas de regreso después de trabajar, se encuentran con este problema después de las 18, 19, 20 horas. Imagínense toda la gente del retail que sale para regresar a sus casas y no tiene frecuencia en la locomoción colectiva. Entonces, frente a este problema, como municipio, como Consejo Municipal, solicitamos que se oficiara la Seremi de Transporte para que hubiese más fiscalización en la frecuencia que tienen las líneas para que puedan entregar el servicio que requieren las y los habitantes de Temuco. Frente a eso se nos comunicó que a partir de marzo de este año hay un nuevo plan que se va a empezar a implementar, pero nosotros lo que queremos es que se fiscalice a estas empresas de tal manera de que se cumpla con la frecuencia y nuestras vecinas y vecinos puedan llegar oportunamente a sus hogares y poder descansar. Puede ser de que aquí haya algo vinculado a lo que fue la pandemia, que había menos transporte, la gente se empezó a movilizar en sus vehículos particulares o iba con familiares, pero hoy día eso no sucede y hoy día estamos teniendo serios problemas con el traslado de nuestros vecinos de Temuco y Padre Las Casas para poder llegar a sus hogares. Claro, todas nuestras vecinas de Temuco. Ahora, Patricio, yo creo que tú concuerdas conmigo. Es complicado decirle a la gente, y hemos ido abriendo este abanico de posturas con el correr de los días, buscando a las distintas personas que están involucradas. Dentro de la semana, obviamente, vamos a tener la respuesta de transporte y también de los dirigentes microbuseros, porque no es fácil decirle a la gente que van a tener que esperar febrero y enero para tener una solución definitiva al transporte público que viene de la mano con una modernización que obviamente va a optimizar los tiempos y los traslados de las personas por Temuco y Padre Las Casas, pero tampoco es justo que tenga que aguantar 2 meses más en estas condiciones que tú lo decías muy bien, principalmente por el calor que estamos presentando, porque ya son pasados las 6 de la tarde y todavía hay sobre 25 grados. Entonces no es justo para nadie aguantar estas situaciones. Sí, Carlos, yo comparto contigo y aquí es cuando uno dice, mire, de qué manera la autoridad es capaz de ponerse en el lugar de los usuarios, ¿cierto? Entonces, y esto es súper práctico, si la autoridad usara el transporte público quizás la cosa sería distinta, ¿no? Si tuviéramos a la autoridad esperando locomoción pública, micros o colectivos de la misma manera que lo hace una vecina o vecino de los distintos sectores de Temuco y de Padre Las Casas, créeme que probablemente la solución sería un poquito más rápida. En este sentido, urge entonces la respuesta de la autoridad tanto regional como del gremio de los microbuseros. A ver, ¿cómo le damos solución rápidamente a esto, Carlos? Por otro lado,
¿cómo se establecen estos servicios? ¿Cuál es el marco regulatorio que se establece a la hora de que una línea de microbuses o de colectivos entra en funcionamiento en la calle? Porque deben haber algunas cláusulas de exigencia por parte de la autoridad, ¿no? Sí, también hay que señalar en ese aspecto, Patricio, que en medio de la pandemia, cuando estábamos con todas las cuarentenas, hubo un acuerdo entre las líneas y la Seremi de Transporte que permitió bajar la frecuencia de microbuses, entendiendo que el flujo de gente que había era mucho menor. Esto ha ido cambiando con el correr de los meses, ya no tenemos, por ejemplo, las cuarentenas. Entonces, esto debería volver a como era antes de la pandemia y se ha puesto la fecha, el mes de marzo, que es cuando comienza este plan de modernización del sistema de transporte público de Temuco y Padre Las Casas. Claro. De hecho, y en la línea que tú planteas, es donde también criticó el concejal Marco Antonio Vázquez tanto a la autoridad de transporte como a las líneas de microbuses. Mira, escuchemos lo que dijo el concejal al respecto de esa misma situación que tú estás mencionando. Bueno, nos dijeron que esperáramos, que teníamos que esperar porque no podían ellos, dado que no hay recursos del Estado puestos ahí en el ejercicio del trabajo que tienen esta sociedad anónima, entonces no se puede hacer según ellos, ir y fiscalizar, lo cual yo creo que no es así, que si ellos están cumpliendo un rol de servicio público, en un espacio público, en una vía pública, tienen que fiscalizar, tienen que ver las planillas, ver cuáles son los vehículos que están inscritos para hacer el recorrido y la frecuencia en la mañana, en la tarde, ver cuál es el último, a qué hora sale, cuál es la frecuencia que hay. Eso están las planillas que manejan en este caso cada una de estas sociedades anónimas, que son las líneas de autobuses. Así que yo quiero llamar a los empresarios de estas líneas de autobuses, a los gremios, porque tienen un gremio también, a que por favor revisen eso. Revisen y vean, porque en realidad hoy día quienes nos estamos viendo perjudicados somos las vecinas y vecinos de Temuco y Padre Las Casas, que tenemos que llegar a nuestros hogares después de las 18 horas, cansados de un trabajo diario y no tenemos locomoción para poder llegar a nuestros hogares. Por ahí pasa más o menos la situación, Patricio. Tenemos en estos momentos cuatro aristas, por decirlo de alguna forma. En primer lugar está la gente, que es la que está sufriendo con las largas esperas, que como lo pudimos ver hace una semana atrás, pueden incluso llegar a la hora, esperando la locomoción colectiva. Principalmente el traslado Temuco-Padre Las Casas es uno de los más complejos, pero el traslado que estamos acá, que es desde el centro de Temuco hacia Avenida Alemania y en sentido contrario, también está bastante complejo en cuanto a las esperas. Por otra parte, tenemos obviamente a las autoridades comunales que tienen que velar por las personas de ambas comunas. Tuvimos ya por lo menos una respuesta concreta al respecto desde el municipio de Temuco y nos quedan dos aristas que tiene que ver con las líneas de microbuses y la autoridad de transporte para ver cuándo va a haber una solución concreta para los vecinos y vecinas de ambas comunas en cuanto a las esperas que están teniendo en la frecuencia por el transporte público. Carlos, ¿me escuchas? Sí, ahora sí. Sí, te escucho súper bien. Sí, Carlos, lo mismo que te planteaba yo la otra vez, ¿no? Es decir, aquí hay una mesa con tres patas, la autoridad regional por un lado, la autoridad municipal por otro y el gremio de transporte por otro. Es decir, las autoridades en general es la una, ¿no? Autoridades municipales y regionales, por otro lado está el gremio de transporte y por otro lado los vecinos. Se recoge el guante de lo que plantea Marco Antonio Vázquez en el sentido de que, a ver, si la locomoción colectiva está ocupando vías públicas que nos cuesta a todos mantener, debe entonces, y si no lo está, debe implementarse la forma de que la autoridad de transportes genere la fiscalización pertinente y si no se apliquen multas, porque es decir, ¿de qué manera presionamos entonces? Es decir, el gremio de los autobuseros, de acuerdo a lo que le indican a Marco Antonio Vázquez como concejal, se manda solo prácticamente. Es decir, ellos si quieren sacan micro a la calle, si no, no. Yo también creo que la cosa no es tan simple, ¿no?
Y por otro lado, bueno, la voz de los vecinos también falta, de los vecinos organizados. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los vecinos de Padre Las Casas, los de Temuco? ¿Dónde están que no levantan la voz porque están siendo afectados por esta situación? Ahora, lo otro, Carlos, lo último, con esto termino. Hoy día la autoridad y algunos especialistas están anunciando que vamos a llegar a un nivel de contagio altísimo. Se habla de probablemente 14 y 15 mil contagios diarios producto de la Omicron, la nueva variante del COVID-19. Entonces, ¿qué? Vamos a tener que volver de nuevo a la peor época de la pandemia y esto entonces va a seguir afectando la locomoción. Sí, son bastante inquietudes. Cuando yo te hablaba de la gente, lo que pudimos recabar ese día que estuvimos en la calle con las personas que estaban esperando la locomoción, efectivamente, ¿qué pasa con los dirigentes? Es que vecinales también es un punto que hay que abordar. Es una situación bastante compleja respecto a lo que le señalaron al Consejo Municipal de Temuco. Debería haber una solución para el mes de marzo. Esperemos pueda existir antes. Vamos a tratar de conversar obviamente con la autoridad de transporte para tener una respuesta más concreta respecto a las fechas y todo este plan de modernización que se está llevando a cabo y que busca generar un transporte público mucho más amigable. Recordemos que van a tener GPS y van a poder seguirse a través de aplicaciones móviles para saber exactamente el tiempo en el que va a pasar por el paradero más cercano en el que esté la persona. Van a contar con Wi-Fi. Van a contar con cámaras de seguridad, circuitos cerrados de seguridad. Entonces es un trabajo que viene a reforzar la labor que cumple el transporte público. Esperemos sea lo más rápido posible y las soluciones a las personas lleguen antes incluso que la modernización que se espera a contar del mes de marzo. Sí, no nos vaya a pasar lo que le pasó a Santiago con el Transantiago, Carlos, que implementaron el sistema de un día para otro y eso fue un caos supino. No nos vaya a pasar aquello, a lo mejor es necesario ir paulatinamente implementando esta medida, pero como tú dices, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Quizá sería entonces interesante poder solucionar primero este tema del flujo, de los flujos de la locomoción colectiva mayor y menor para efectos de darle una solución pronta a las y los vecinos de Temuco y Padre Las Casas que están esperándola más con estas temperaturas. Gracias a Carlos Hernández en el despacho y a Carlos Morales en la cámara. Muchachos, hasta mañana. Hasta mañana, que esté muy bien, Patricio.